Queremos hablar de un tema que yo sé que es demasiado especial para cada uno de nosotros. Y ese tema es el cierre de ciclos. Nosotros en la vida tenemos situaciones a las cuales debemos hacerle ese cierre de ciclos. Estamos acostumbrados a que la única forma de cerrar ciclos es en situaciones sentimentales, pero yo puedo hacerle cierre de ciclos a la pérdida de un empleo, a la pérdida de una pareja, a la pérdida de un ser querido. Hay muchas situaciones a las que yo debo de hacerles ese cierre de ciclos para no caer en la excusa de los miedos, de las inseguridades, de los temores y de no querer volver a repetir las mismas situaciones, ¿cierto? Entonces vamos a dar 5 pautas que son muy importantes para nosotros hacer cierre de ciclos en nuestras vidas. La primera pauta para nosotros hacer ese cierre de ciclos es la aceptación. Aceptar esa pérdida que tuvimos, aceptar ese inconveniente y ese obstáculo que la vida nos está presentando. Cuando yo acepto que no vivo de ilusiones, que no vivo de esperanzas, sino que ya hice la aceptación de ese inconveniente o la pérdida de esa familia o la pérdida de esa mascota, es el primer paso que yo estoy dando para hacer el cierre de ciclos. Cuando yo acepto que algo se terminó, por muy dura que sea la situación, respiro profundo y sigo al segundo paso. El segundo paso es tener en cuenta que las situaciones son finitas. ¿Qué es finito? Que siempre va a tener un fin. Siempre va a tener un fin. Yo soy el que decido cuánto tiempo quiero quedarme en esa situación o cuánto tiempo quiero quedarme en esa depresión. Yo soy el que decido si quiero quedarme 1 mes, 2 meses, 1 año, 5 o 10 años. Entonces yo colocar el límite y decir, listo, voy a hacer mi cierre de ciclo, voy a hacer mi cierre de proceso y va a durar 1 mes. En ese mes voy a hacer todo el trabajo de este cierre para cerrar esa situación que viene, teniendo en cuenta que las situaciones son finitas, o sea, que siempre van a tener su fin. O el otro ítem, el tercer ítem, para yo trabajar la parte de cierre de ciclos, es ser consciente de que el problema es solo mío, que las otras personas no tienen culpa de esos problemas, que la otra persona no tiene culpa de que mi relación se haya dañado, o que la otra persona no tiene culpa de que mi empresa se haya quebrado, o que la otra persona no tiene culpa de que se me haya muerto mi mascota. Cuando yo tengo la aceptación, tengo la finalidad, o sea, ya sé que es finito, y aparte de eso, sé que el problema es mío y no de las otras personas, estoy en el tercer paso de cerrar ciclos. Nosotros muchas veces creemos que las otras personas tienen la culpa de lo que pasa o lo que deja de pasar, o creemos que la otra persona tiene la culpa de que la situación sentimental mía no sea la mejor, y las otras personas no tienen la culpa. Hay un dicho que dice, yo acompaño hasta el cementerio, pero no me entierro contigo, y eso es real. Cada uno de los problemas es nuestro, cada una de las situaciones que vivimos es nuestras, y somos nosotros los que tenemos que asumir ese rol de esa situación que estamos viviendo. Vamos para un cuarto paso, que es la parte de perdonar y perdonarme. Perdonar a la otra persona por las situaciones que me puso a vivir, en el caso de que sea una pareja que me haya dejado. Perdonar a ese socio que me engañó, ¿cierto? Perdonar a esa otra persona por ese daño que me hizo, pero perdonarla de corazón. Y recordemos que cuando hablamos de perdonar, es recordar sin dolor. Esta cabecita no se le olvida nada. Pero cuando hablamos de perdonar es recordar sin dolor, mirando con benevolencia, mirando desde el amor interior a esa persona que me hizo el daño y quizás viéndola como un maestro en mi vida. Y perdonarme yo mismo. Perdonarme ¿por qué? Porque me permití, perdonarme porque me dejé utilizar, porque muchas veces eso es lo más duro, es que yo fui el bobo, es que yo porque hice eso, yo porque no hice lo otro, es que si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera esperado, ¿qué hubiera pasado? ¿Cierto? Lo ideal es perdonarme y perdonar a la otra persona. Y el quinto paso para hacer el cierre de ciclos es el paso del merecimiento. O sea, hacer un alto en mi camino y mirar qué me merezco yo, mirar si me merezco ser una persona feliz o me merezco ser una persona que tiene alegrías momentáneas. Soy yo el que decido en mi vida qué quiero traer, soy yo el que decido a mi vida qué dejo llegar, a quién dejo entrar o qué permito que pase en mi vida. Entonces es la parte del merecimiento que yo puedo tener
para mi propia vida y me merezco ser feliz, ¿cierto? Yo creo que todos nos merecemos ser felices. Entonces ahí tenemos los 5 pasos que podemos hacer en nuestras vidas para manejar el cierre de ciclos. Qué rico que de pronto me comenten si estos pasos les sirven, si este paso lo vamos a asumir en nuestra vida diaria, para que me vayan contando y para que vamos teniendo interacción. Recuerda darle like a este video y suscribirte para que crezcamos la familia Damaviar, ¿sí? Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram como @casa_damaviar, en Facebook como Casa Damaviar, y si quieren inscribirnos a nuestro WhatsApp 310-669-3429. Hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos como guerreros que somos, como magos que somos y como maestros que somos.